comenzamos un nuevo capítulo, el capítulo 5 de Primera de Pedro, y vamos a leer los primeros 4 versículos en este pasaje que se titula Pastoreando el rebaño. ¿Estamos ahí? Amén. Dice así: Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Aleluya, gloria. Hasta ahí vamos a leer y así vamos a orar en esta tarde. Padre Santo, Señor grande y poderoso, gracias te damos en estos momentos, en esta tarde, Señor, en este día, por tus múltiples bendiciones, Señor, y gracias también por tu palabra, la cual hemos leído, de la cual nos disponemos a estudiar en esta tarde, rogándote que nos guíes a través de ella. Abre nuestras mentes, nuestros corazones, que estén receptivos, Señor, a ella, y también quita todo obstáculo, todo aquello que puede estorbar, Señor, para que tu palabra fluya libremente, Señor, ya que para esto hemos venido, Señor, para ser alimentados y edificados con tu palabra. Gracias te damos y te pedimos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Pueden ocupar sus lugares. En este capítulo 5 de la primera carta de Pedro, pues ahora aquí en este pasaje que comenzamos hoy, pues aquí ahora Pedro da instrucciones, mandamientos a los pastores de cómo apacentar o pastorear el rebaño de Dios. Aleluya. Y cuando hablamos de pastorear, pues ese es un término que tal vez no comprendamos, porque, y estoy hablando de pastorear a los becerritos, a los borreguitos, ya que pues aquí en la ciudad pues no tenemos ese privilegio, ¿verdad?, de experimentar lo que es cuidar de las ovejitas. Y tal vez no podamos entender ciertas cosas que los pastores pues pasan al cuidar las ovejas, ni tampoco sabemos el comportamiento de las ovejas, pero alguien escribió, un hombre llamado Philip Keller, dice: no es accidental que Dios haya elegido llamarnos ovejas. Y para poder entender por qué Dios eligió llamarnos ovejas, por qué de todos los animales que Él creó, y vieran que creó una gran cantidad de animales diferentes, una gran variedad, y de todos ellos, la ilustración que usa para referirse a la iglesia, ¿verdad?, a sus hijos, es la de ovejas. Porque dice este escritor, y no es accidental, ¿verdad? Y dice también: el comportamiento de las ovejas y los seres humanos es similar en muchos sentidos. Las ovejas no se cuidan solas, como algunos podrían suponer. Requieren, más que cualquier otra clase de ganado, una atención infinita y un cuidado meticuloso. Así es de que no es por accidente que le haya escogido el llamar a sus hijos ovejas. Por ejemplo,
Y para entender, ¿verdad?, el comportamiento de las ovejas, pues hay que ver algo respecto a las ovejas, a ver por qué Dios tomó esa ilustración, ¿verdad? ¿Por qué Dios toma a estos animalitos y los compara con nosotros? Dios ha creado la mayoría de los animales con un instinto para encontrar el camino a casa. Pero si las ovejas se adentran en un territorio desconocido y se desorientan por completo y no pueden encontrar el camino de regreso a casa, como lo leemos en la conmovedora parábola del Señor sobre la oveja perdida, es necesario que el pastor vaya y la encuentre, que la busque, porque si se alejan mucho del rebaño se pierden, no saben cómo regresar. Las ovejas necesitan un pastor para guiarlas, cuidarlas, protegerlas y a veces también para rescatarlas de cualquier daño. Las ovejas pasan la mayor parte de su tiempo comiendo y bebiendo, pero si se pierden son incapaces, fíjense, de encontrar alimentos y agua adecuados. Así que pues son capaces de morirse, ¿verdad? Porque por sí mismas no pueden encontrar qué comer ni agua que tomar. Dejadas por sí solas, las ovejas también no distinguen entre la buena hierba y la mala hierba y son capaces de comer todo lo que se les atraviese, ¿verdad? Y también son capaces de arruinar el propio pasto, en tanto caminar sobre de él, ¿verdad?, que pueden dañarlo. También necesitan ser conducidas a aguas que no estén impuras ni que estén estancadas. El agua necesita no estar ni fría ni muy caliente, ni muy fría ni muy caliente, porque si no, no toman. Además, el agua necesita no estar estancada, pero necesita estar corriendo lentamente. Si corre muy rápidamente, tienden a marearse. O sea que son delicadas. Si van muy rápido, pues tienden a marearse. Es por eso que el salmista, ¿verdad?, en el Salmo 23 nos dice, ¿verdad?, que nos lleva a aguas de reposo, ¿verdad? Aguas que no van corriendo muy rápidamente, sino que no están en completo estancadas, ¿verdad?, pero van lentamente. Las ovejas también necesitan mucha ayuda, debido a que su lana secreta un gran volumen de lanolina oleosa que impregna su vellón. Mucha suciedad, hierba y restos arrastrados por el viento se pegan a la lana, ¿verdad? Como no tienen la capacidad de asearse, no se pueden limpiar ellas mismas, permanecen sucias hasta que el pastor las trasquila. Y entre trasquilada y trasquilada, esa acumulación sucia y pegajosa debe cortarse debajo de la cola, o no pueden eliminar los desechos, y esto pues puede causarles enfermedad e incluso la muerte, porque las ovejas también son naturalmente pasivas, no tienen ningún medio de defensa, ¿sí? No tienen nada para defenderse. Cuando son atacadas, en lugar de huir, corren hacia donde están los demás. Y esto pues, se imaginan un lobo atacando una ovejita y en lugar de huir para otro lado se va para allá donde están todas las demás, pues las hace presas fáciles. O sea, están ahí nomás a la deriva. Sin el pastor están completamente muertas.
porque no tienen ningún mecanismo de defensa. Aleluya, Señor. No es de extrañar entonces que Jesús comparó a las multitudes desorientadas, confundidas, inmundas y espiritualmente perdidas con rebaños de ovejas sin pastores. Porque una oveja sin pastor u ovejas sin pastor están ahí a la deriva, están ahí expuestas a morir, ¿verdad? Realmente, literalmente a morir. Bendito el Señor. Y pues en la comparación, estas personas no podían alimentarse espiritualmente y no tenían nadie que las guiara y protegiera. El profeta Isaías también comparó la condición perdida de la humanidad con las ovejas descarriadas allá en Isaías 53:6, cuando dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, ¿verdad? Por la incapacidad de las ovejas de poder regresar a casa, ¿verdad? Así que ciertamente las ovejas son unos animalitos muy indefensos, requieren de mucho cuidado, y por lo tanto, pues, como dice este escritor, no es accidental que Dios haya utilizado a las ovejas como ilustración de sus hijos, ¿verdad? Cuando Pedro se dirigió a estos oyentes, ¿verdad? Y les habló acerca de que los pastores necesitaban apacentar la grey, pues ellos, claro que entendían el concepto, porque ellos conocían lo que era el trabajo de un pastor y las características de las ovejas. Y cuando les da el mandamiento de que apacienten la grey, saben exactamente a qué se está refiriendo Pedro. Porque así como las ovejas, los hermanos y hermanas necesitan gran cuidado, ¿verdad? Así como las ovejas son completamente indefensas, son fácilmente... es más, si se caen y caen de espalda, no se pueden levantar. Y ¿saben qué hacen? Se resignan a morir y se quedan ahí. Por eso tiene que ir el pastor y levantarlas, porque una vez que se resignan a morir, ahí se quedan, ¿verdad? Son tremendas. Así que los oyentes de Pedro sabían exactamente a qué se estaba refiriendo Pedro cuando dice: hey, tienen que pastorear a las ovejas, porque sin pastor las ovejas están completamente perdidas, ¿sí? Gloria al Señor. Gloria a Cristo, ¿eh? Y de la misma manera los creyentes son muy propensos a vagar, ¿verdad? Tomar lo que es malo para ellos, volverse inmundos, y son muy vulnerables, indefensos por sí mismos y a menudo ingenuos. Así que la demanda de pastores que sean fieles y responsables pues es muy evidente. Y cuando la iglesia está bajo persecución severa como en los días de Pedro, pues esto era aún más, las ovejas estaban aún más vulnerables, o los creyentes estaban aún más vulnerables, y pues había gran necesidad de pastores fuertes y efectivos, ¿verdad? Así que el apóstol, escribiendo a los ancianos de varias iglesias en Asia Menor y también, ¿verdad?, por extensión a todos los pastores de todas las épocas, aquí nos da algunos mandamientos fundamentales y cruciales sobre el pastorear. Y estos mandamientos los vamos a poder entender al hacernos 4 preguntas. ¿Cuáles son los retos de pastorear? ¿Cuáles son los retos de pastorear?
y ya comenzamos, ¿verdad? Teniendo un breve entendimiento de las características de las ovejas, lo vulnerable que son, y de todas las necesidades que tienen, y que muchas de esas, bueno, yo diría que todas las necesidades que tienen, no, ellas mismas no se pueden proveer esas necesidades, necesitan de un pastor, ¿sí? Así que, ¿cuáles son los retos en el pastoreo? ¿Quién debe ser pastoreado? ¿Verdad? ¿Y cómo se debe hacer ese pastoreo? Y finalmente, ¿por qué deberían servir los pastores? ¿Por qué deberían servir los pastores? Así que en este pasaje vamos a estar dando respuesta a esas 4 preguntas. La primera pregunta: ¿cuáles son los retos del pastorear o del pastoreo? Dice el primer versículo y la primera parte del versículo 2 dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Y aquí algunas Biblias no tienen la palabra por lo tanto, no se encuentra en la Reina Valera, pero se encuentra en la Biblia de las Américas, y es porque en algunos manuscritos no aparece la palabra ahí por lo tanto, pero claro que hay una conexión entre los pasajes anteriores que estuvimos estudiando y este pasaje, los conecta, ¿verdad? Porque así como pues, los creyentes de aquel tiempo estaban pasando por grande tribulación, estaban siendo perseguidos, falsamente acusados, pues había la necesidad de que, dice por lo tanto, porque como los creyentes estaban pasando por esas dificultades, por esas tribulaciones, por lo tanto, ahora Pedro se dirige a los pastores, ¿verdad? Cuando los creyentes necesitan esa atención, pues entonces los pastores deben apacentar la grey. Y es el mandamiento que da ahí a Pedro, ¿verdad? En el versículo 2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Así que Pedro aquí dice por lo tanto, ¿verdad? Porque están siendo perseguidos, porque están pasando por tribulación, por lo tanto les corresponde a los pastores apacentarlos. Ahora, el primer punto a notar aquí es que el Espíritu Santo afirma que el liderazgo espiritual y la responsabilidad de la iglesia pertenecen ¿a quién? A los ancianos. Dice, ruego a los ancianos. ¿Sí? Y esto es inconfundible y consistente en los libros del Nuevo Testamento que tratan de la iglesia. La primera mención de los ancianos se encuentra en Hechos 11:30, donde Lucas los identifica como los líderes de la iglesia de Jerusalén. Las referencias posteriores o varias referencias se encuentran en el libro de los Hechos también y continúan dejando en claro ese papel, ¿verdad? Que el liderazgo está a cargo de los ancianos. En 1 Timoteo 5:17, Pablo los identifica como los ancianos que gobiernan bien, dice, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Tito 1:5 establece que los ancianos debían dirigir cada iglesia en cada ciudad. Y recuerda, estamos hablando de la pluralidad.
habla de ancianos, no de anciano. Y también las calificaciones para los hombres que van a tomar ese cargo, pues se encuentran en 1 Timoteo 3 del 1 al 7 y en Tito del capítulo 1 del 5 al 9. Y Pedro aquí comienza, ¿verdad? Dice, ruego. La palabra ruego literalmente significa llamar al costado, ¿verdad? Llamar a alguien aquí al lado de uno. O en el sentido general, alentar o animar a alguien en una determinada dirección. El sustantivo que está relacionado con este verbo a menudo se asocia con el ministerio del Espíritu Santo. Allá en Juan 14:16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El consolador es la palabra esa, de ahí viene la palabra ruego. Y aquí Pedro se está dirigiendo a los ancianos, que son los líderes elegidos y dotados del Señor para la iglesia. Hay tres términos en el Nuevo Testamento usados indistintamente para referirse a estos hombres. Anciano, viene que también se traduce, o viene la palabra presbyterium, que significa anciano, y la palabra obispo o supervisor, que viene de la palabra griega episcopos, y pastor, como se encuentra en Efesios 4:11. La palabra anciano enfatiza la madurez espiritual del hombre necesaria para tal ministerio, y en muchas iglesias es el título oficial elegido para esa posición, el del anciano. No se refiere a la edad, sino a la madurez espiritual del hombre que está a cargo, que es líder de la iglesia. El obispo o el supervisor tiene la responsabilidad general de supervisar. Los tres títulos, anciano, obispo y pastor, se refieren a la misma persona, pero cada palabra significa la tarea que lleva esa persona, ¿sí? No son tres personas diferentes, sino esas tres definiciones, tres palabras son para un mismo hombre, y cada una de esas palabras define una área donde esa persona opera, ¿sí? Opera como anciano, o sea, el líder espiritual maduro. También significa que es el que supervisa, y ese es el de obispo. Y pastor se refiere cuando está alimentando a las ovejas, y esto es alimentar a la congregación con la palabra de Dios. Así que los tres se refieren a la misma persona. Esto no es solamente del Nuevo Testamento, ya que el Antiguo Testamento también tiene referencias a los ancianos en Israel, y pues también en el Nuevo Testamento nos indica que todavía era importante en la sociedad los ancianos, en la sociedad judía, porque aún en las sinagogas tenían ancianos gobernantes que eran los que llevaban el liderazgo y eran responsables de enseñar. La iglesia primitiva, o sea, cuando comenzó la iglesia, adoptó ampliamente un modelo similar, pero ahora designando una pluralidad de hombres piadosos dotados para guiar. Con esto quiere decir que desde que la iglesia comenzó, no estuvo a cargo solamente de un pastor, sino que siempre hubo varios, más de uno, en cada iglesia local. Y la responsabilidad de estas personas era proclamar la verdad
a fin de edificar a las personas y protegerlas del pecado y del error. Y también pues eran los ejemplos eran los más altos ejemplos de piedad para el rebaño. Y es significativo que Pedro usa el plural también, ¿verdad?, de ancianos, en referencia a este ministerio. Y como dije anteriormente, en el Nuevo Testamento casi siempre aparece en plural. Solamente en algunos cuantos pasajes este término se encuentra en singular, y es cuando se refiere solamente a una persona en particular, como en el caso de 2 de Juan 1 y 3 de Juan 1, donde se le dirige como el anciano. O Pedro se llama a sí mismo un compañero anciano. Así que con esto, ¿verdad?, vamos a ver un poquito acerca de por qué es beneficioso que haya pluralidad de líderes, ¿verdad?, en una iglesia, que es tal como lo diseñó el Señor. Y esto pues proporciona más cuidado en el ministerio, y como acabamos de hablar acerca de varias de las características de las ovejas, y viendo todo el cuidado que necesitan, pues sí se ocupa más de una persona. En primer lugar, ayuda a proteger a la iglesia del error. El tener varios ancianos, varios pastores, ayuda a proteger a la iglesia del error. El apóstol Pablo le dijo a la iglesia en Corintio, allá en 1 Corintios 14:29, dice: asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. ¿Sí? Claro, en aquel tiempo se le llamaba profetas al que era pastor. ¿Sí? Así que por eso, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y también los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Nadie debe hablar ni ministrar de manera independiente, enseñando estrictamente por su cuenta o no siendo responsable o sujeto al conocimiento de los demás maestros. Así que donde hay pluralidad de maestros, pues evita que la iglesia caiga en error, ¿sí? Porque pues a la persona que predica pues debe de estar de acuerdo, o los otros deben de juzgar lo que esta persona predica, ¿verdad? Y de esa manera se protegen, ¿verdad?, del error. También cuando hay muchos ancianos, varios ancianos en una iglesia local, también esa iglesia es preservada del desequilibrio. Es común, ¿verdad?, que una persona sea dominante, ¿verdad?, el pastor sea muy dominante, y resulte, ¿verdad?, a menudo en que esté enseñando o esté exagerando alguna doctrina o práctica que no esté en armonía con el resto de las escrituras. Y de esta manera pues expone a la gente a serios errores doctrinales y prácticas no bíblicas. Hay muchos dones y administraciones, ¿verdad? Dios dio a cada uno un don, y hay una gran variedad de dones, ¿verdad? Y cada creyente, incluidos los ancianos, tienen un don único. Y esta mañana hablamos un poco acerca de esos dones, ¿verdad? Y no hay dos dones exactamente iguales. Aún la persona que tiene el don de enseñar no enseña igual que otra persona que tiene el mismo don de enseñar. Así que donde hay varios maestros, varios ancianos, varios pastores, pues la iglesia se enriquece, ya que Dios no le da todos los dones a una sola
todos los dones o habilidades espirituales a un solo hombre. Otro punto también, donde hay varios líderes o pastores, también se evita que un hombre esté por encima de lo que es apropiado. O sea, que hay abuso contra que esta persona llegue a esa posición de dictador, vamos a decir, ¿verdad? Así que donde hay varios, pues se evita que eso suceda también. Porque cuando un hombre que ha sido el líder único o dominante de una iglesia se va, también donde hay varios, pues la doctrina, la enseñanza continúa, hay continuidad, ¿verdad? Donde solamente hay uno, cuando ese uno se va, pues en veces se queda la iglesia sin pastor, queriendo buscar a otro, ¿verdad?, que tome su lugar, y pueda que no se siga el mismo flujo de enseñanza, la misma disciplina, ¿verdad? Y esto pues puede resultar en una gran interrupción del ministerio para esa iglesia. Así que donde hay varios, pues evita la descontinuidad de la iglesia. Así que por eso en el Nuevo Testamento siempre habla de varios, no solamente de uno, sino de más de uno. Lo que podemos ver de aquí es que Dios diseñó la iglesia para ser dirigida por una pluralidad de ancianos. A ver si ya cuando termine me sale bien la palabra. Pluralidad. Así que la tarea del pastor pues conlleva una responsabilidad inigualable ante el Señor de la iglesia, ya que conlleva varios elementos positivos, ¿verdad?, de liderazgo espiritual debe de ayudar a que pues los hermanos, los creyentes maduren y lleguen a la semejanza en Cristo. Y también pues custodiar espiritualmente a ese rebaño, pero el objetivo principal del pastor es alimentar el rebaño mediante la predicación y la enseñanza de la revelación divina. Pedro recibió instrucción de primera mano, ya que él estuvo con Jesús. Él fue testigo ocular, ¿verdad? Él fue testigo ahí presente de las enseñanzas de Jesús. Y principalmente, ¿verdad?, Jesús le dio ese mandamiento a Pedro. Si leemos allá en Juan 21:15 en adelante, dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Sí podemos ver aquí el énfasis de Jesús. O sea, quería que Pedro realmente entendiera que la tarea principal del pastor era alimentar a las ovejas. Como vimos anteriormente, una oveja es incapaz. Muchos animales pueden oler la comida y el agua y encontrar de esa manera qué comer y qué beber, pero las ovejas no. Las ovejas no tienen ese instinto, así que se mueren de hambre, ¿verdad? En este pasaje Jesús usó la palabra alimentar 2 veces, ¿verdad?, refiriéndose al pastoreo.
Y esto no quiere decir que solamente la tarea del pastor es alimentarlos, ¿verdad? Sino también decirle, bueno, no enseñarles lo que los creyentes quieren escuchar, ¿sí? Sino lo que deben escuchar o deben de aprender. Y esto se refiere a un alimento espiritual sólido que produce discernimiento, convicción, consistencia, poder y testimonio efectivo, ¿verdad? Así es de que, y como seres humanos no siempre queremos escuchar la verdad. Queremos escuchar lo que queremos, pero necesitamos que alguien nos enseñe, nos diga lo que debemos de aprender. Y esto es alimentar a las ovejas. Es como los padres, ¿verdad? Los niños no siempre quieren comer. Los niños quieren comer lo que ellos quieren comer, pero lo que ellos quieren comer, ¿se imaginan? Si se dejan a los niños comer lo que ellos quieran comer, pues, ¿se imaginan lo que comerían? No, es ahí donde entra la madre y les da los alimentos que necesitan comer, no los que ellos quieren comer. En el Antiguo Testamento, siempre que los ancianos fallaban en llevar a cabo sus labores espirituales como ancianos, como pastores, pues el Señor tenía que reprenderlos, ¿verdad? Así como Jeremías declaró en Jeremías 23, 1 al 4, dice: «Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová». Y pues también hay un gran castigo, ¿verdad?, para aquellos pastores que dispersan las ovejas o que no les dan de comer. Pero también incluye una motivación convincente a esta exhortación para que los líderes, o sea, los pastores, pues pastoreen como es debido. Y para hacer esto, Pedro, ¿verdad?, primero se identifica con ellos. O sea, Pedro tenía el rango de apóstol, ¿verdad? Pero cuando se dirige aquí a los pastores, pues él se dirige en un término donde él se relaciona con ellos, ¿verdad? Se dirige a ellos como ancianos, como pastores, siendo él pastor y entendiendo, ¿verdad?, lo que un pastor hace, ¿sí? Por eso dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros. Él se identifica como uno de ellos. Yo anciano también como ellos, ¿sí? O sea que no llega Pedro y dice: yo soy apóstol de Jesucristo, y porque yo soy el apóstol de Jesucristo les ordeno que hagan esto y esto. No, él llega así: yo siendo anciano igual que ustedes, pues les ruego que hagan esto, ¿sí? Así que no se aprovecha de su rango, ni se eleva a sí mismo, sino que se identifica con ellos, sabiendo que tenían la misma tarea, conociendo los mismos desafíos, las dificultades, todo, ¿verdad? Otra motivación que Pedro les recuerda a estos ancianos es de que él fue testigo de los sufrimientos de Cristo. Dice: yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo.
¿Por qué? Porque él había visto a Cristo resucitado y también él estuvo presente cuando Jesús pasó por su sufrimiento. Y esto pues también indica que él tiene el rango de apóstol por haber sido enseñado por Jesucristo y haber presenciado la resurrección de Jesucristo. Estaba hablando de la autoridad que él tenía, ¿verdad? La palabra testigo viene de una palabra griega que tiene que ver con mártir, ¿verdad? Y tiene un doble significado. Significa uno que personalmente vio y experimentó algo, y otro que testificó lo que vio. Y debido a que muchos de los que dieron testimonio de sus experiencias con Cristo fueron asesinados, el término mártir se refiere a alguien que fue asesinado por ser un testigo cristiano. Así que la palabra testigo y mártir pues son sinónimos, porque cuando se daba testimonio acerca de Jesucristo, pues esa persona podía morir, como lo hicieron muchos de los testigos, ¿verdad? En el caso de Pedro, el hecho de que haya sido testigo de los sufrimientos de Jesús junto con sus compañeros apóstoles y de que haya sido comisionado para proclamar esos sufrimientos y asimismo declarar el mensaje del Evangelio, lo hizo una fuente confiable para alentar, ¿verdad?, a los ancianos a cumplir con su deber. O sea, Pedro sabía de qué estaba hablando. Él había experimentado esos sufrimientos. Él había sido perseguido por dar testimonio acerca de Jesús. Y el trabajo redentor del Señor fue un enfoque principal de la predicación de Pedro y también lo es en esta carta. También Pedro aquí nos menciona acerca de una gloria futura. Y esta mención de esta gloria futura pues también sirve de motivación, ¿verdad? Como alguien que también participó en la gloria o que va a participar en la gloria que va a ser revelada. Pedro podría ofrecer a los ancianos la genuina esperanza de una recompensa eterna por un fiel servicio al Señor. Y la gloria que se revelará se refiere al regreso de Jesucristo, a la segunda venida de Jesús. Cuando Él se manifieste en plena gloria, ¿verdad?, para destruir a los impíos y recompensar a los suyos y establecer su reino para siempre. Pedro dice aquí que él es participante también de esa última, o va a ser participante de esa última bendición, lo que indica que también los ancianos lo van a hacer. Aquellos que sirven fielmente pues pueden tener esa esperanza, como dice aquí Pedro, ¿verdad? Y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Él habiendo hecho o llevado a cabo lo que Jesucristo le encomendó, pues él iba a ser participante de la gloria que será revelada. Asimismo lo es de todos aquellos que son fieles, ¿verdad? Porque todos vamos a gozar de esa revelación, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo venga, vamos a disfrutar de esa gloria.
Así que, pues aquí ciertamente Pedro tuvo una ¿cómo se dice? Fue testigo también cuando en la transfiguración él vio la glorificación de Jesucristo, ¿no? Así que él sabía de qué estaba hablando, ¿sí? Y por eso aquí da el mandamiento, ¿sí? Después de esto, después de haber dicho, ruego a los ancianos que están entre vosotros, y aquí dirigiendo a los ancianos que están entre la grey que está siendo perseguida, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, ¿sí? Así que la motivación para llevar a cabo el trabajo fielmente es esa, ¿verdad? De ser participante de la gloria que será revelada. Por lo tanto, dice Pedro, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Y ya a través de lo que hablamos acerca de las ovejas y del trabajo del pastor, pues claro, ellos entendieron fácilmente lo que era apacentar la grey, porque ellos sí tenían experiencia de mano de cómo, de su trabajo de pastores y las necesidades que tenían las ovejas. Y pues para nosotros, pues nos cuesta un poquito de trabajo, ¿verdad? Pero creo que al entender cómo el comportamiento de las ovejas, pues podemos también trasladarnos allá y ver, o de perdida imaginarnos todas las necesidades que necesitan las ovejas, todo lo que necesitan las ovejas, y de esta manera entender este mandamiento que Pedro da a los ancianos de apacentar la grey. Amén. Bueno, pues ahí nos vamos a detener en cuestión de cuáles son los retos del pastoreo. Vamos a continuar con quién debe ser pastoreado, ¿okay? ¿Quiénes son los que deben ser pastoreados? Y pues por lo que hemos escuchado hoy, pues ya sabemos quién, ¿verdad? Pero vamos a elaborar un poco más el tema la siguiente vez.